El agua siempre es uno de los factores críticos que hay casi en toda la finca o en toda la finca. De hecho, no es solo para la producción necesaria, sino también para los tratamientos, para regar olivitos chicos que hayamos puesto en sitio de otros donde se hayan secado, etcétera. Siempre necesitamos tener agua a disposición, siempre es muy importante. De hecho, la finca que os voy a enseñar hoy es una finca que llevo, pues está la tercera campaña que empezamos antes de allá a cogerla. Es la tercera campaña que llevo trabajando aquí y uno de los problemas que teníamos de primera hora es que para cualquier tipo de tratamiento nos teníamos que traer agua en camiones, entonces eso supone un coste importante, no teníamos la disponibilidad de agua que necesitábamos, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que hemos hecho ha sido aprovechar los recursos que tenemos en la finca y eso es lo que quiero enseñaros en este vídeo. Estamos en Córdoba, en un olivar picual que llevo, como digo, 3 campañas gestionando, tradicional. Estamos desde hace 2 días cogiendo la aceituna y este año pues tiene cosecha récord. Esta es la única finca que no tengo certificada en ecológico porque básicamente no es interesante para la propiedad por el sistema de venta que tiene. Entonces se tratan con los fertilizantes nuestros, fertilizantes ecológicos, pero como digo no está certificada. Bueno, a lo que yo venía aquí. Nosotros aquí en esta finca tenemos un pocito que da un caudal bastante pequeño al día. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos un sistema de almacenamiento para ir sacando agua a lo largo del año y luego poderlo pues utilizar en los momentos del tratamiento. De hecho, una de las mangueras que veis proviene del pozo. El pozo tiene una bomba con boya y tiene un panel solar. Entonces, cuando tiene tensión eléctrica y tiene un nivel de agua apropiado, va bombeando agua hasta aquí. Esto es un depósito de 370.000 litros, metálico, con tapadera. Ahí veis el nivel. Y es un depósito que nos ha costado aproximadamente, creo recordar, unos 13.000 euros, ¿vale? Con la base de hormigón y con todo. Este depósito, habéis visto, se carga por ahí arriba. Y ahora, a ver, aquí tenemos una arqueta que hemos hecho, donde pues conectamos una bomba cuando estamos tratando, el tractor se para aquí, conectamos una bomba y conectamos la tubería y bueno, pues nos vamos a tratar, ¿no? Este es el depósito. ¿Qué pasa? Que nosotros aproximadamente con el agua del pozo, extrayéndole durante los 365 días del año, pues la verdad que podemos sacarle pues 150 metros cúbicos más o menos. Pensad que esta finca cada vez que se trata requiere 100.000 litros de agua. Entonces quiere decir que nosotros con el agua del pozo tenemos para tratamiento y medio más o menos. Entonces no se justifica la implementación de este depósito. ¿Qué es lo siguiente que hemos hecho para aprovechar los recursos que tenemos? Hemos cogido los tejados del cortijo, que tienen unos 550 metros de tejado, y le hemos instalado un canalón, como estáis viendo aquí. Lo que hace es recoger toda el agua del cortijo. Si veis, el depósito no está tan a desnivel como para dirigir el agua directa al depósito. Entonces teníamos 2 opciones: o enterrábamos el depósito más, con lo cual teníamos un movimiento de tierra muy importante, o hacíamos una estrategia. A mí me gusta hacer cosas que funcionen pero baratitas, ¿vale? Porque al final los negocios funcionan cuando nuestra estructura de costes no es excesivamente alta. Entonces fijaros aquí que hemos conducido los canalones a un depósito. Ese depósito nos ha costado en torno a 800 euros más o menos, ¿vale? Bueno, la obra entera nos ha costado 20.000 euros, pero la realidad es que se han arreglado suelos, se han arreglado un montón de cosas. Lo que es la instalación de canalones y demás, pues en torno a 5.000 euros por ahí, 5 o 6.000 euros lo que ha costado. Luego, dentro de ese depósito, lo que hemos metido ha sido una bomba normal, una bomba de, me parece que es de 2 caballos lo que he metido ahí, una bomba de pozo con su boya de nivel. Entonces, cuando los tejados echan agua al depósito, la boya sube, coge el nivel, empieza a bombear por esa tubería negra que veis y llega hasta allí. A la entrada del depósito le hemos puesto una rejilla para que suciedad que venga de los tejados pues no termine dentro del depósito y al final tengamos que desmontarlo y limpiarlo. Ahí tiene una boca también de limpieza. Y de esa manera lo que hacemos es garantizarnos, por un lado, que el agua de los tejados se reconduce hacia allí, y luego nos garantizamos que ese desnivel no tengamos que, o digamos que ese desnivel tan grande que tenemos, no tengamos que gastarnos el dinero en poner tuberías aéreas, ni tengamos que enterrar ese depósito más todavía, ¿no? Entonces, de esta manera hemos conseguido pues que
toda el agua de lluvia se aproveche, el pocito que tenemos también aproveche y de esa manera tenemos agua para los tratamientos. Pues nada, pues si os sirve de idea, esto es lo que sí vamos a hacer, enterrarlo en el suelo, pero no nos ha dado tiempo todavía con tantas cosas que hemos tenido que hacer, pero lo enterraremos en el suelo para que puedan pasar por aquí los vehículos sin romper la tubería.